no voy a usar esto ya que estoy ya aquí con sonido. Entonces quiero agradecer en primer lugar a los organizadores, por supuesto las autoridades dominicanas el pueblo en general por la cálida bienvenida. Yo creo que todo el mundo ha destacado eso. La gente del BID y toda la gente que ha pensado en invitarme para esto. Estoy muy contento de compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema de la corrupción que pienso es un tema muy importante. Yo soy académico y estoy principalmente aquí para aprender de ustedes, para escuchar sus experiencias, ver lo que hacen. Yo tengo ideas basadas en estudios, teoría, evidencia empírica, pero por supuesto la práctica es lo que cuenta. Aquí está el esquema general de la presentación. Voy a tratar de desarrollar 3 puntos principales. Primero voy a muy brevemente destacar cuál es, desde el punto de vista teórico, la problemática de la corrupción en las compras públicas. El tema de las reglas, comparado con la flexibilidad necesaria, trataré de hacer hincapié en el caso específico de América Latina. Luego le daré evidencia sobre corrupción en compras públicas, evidencia empírica. Tenemos bastante estudios, evidencia acumulada en los últimos años y trataré de demostrarle un poco lo que sabemos y lo que no sabemos en términos de costos y también lo que implica eso dinámicamente para las economías y para el desarrollo. Y luego haré la relación entre este tema de la corrupción y el tema que es el tema fuerte que ha salido ayer, desde la primera presentación de la doctora, que es el tema del uso del político de las compras, del uso de las compras públicas de política de desarrollo. Y trataré de desarrollar, de explicar por qué esto genera una tensión particular y cómo se puede reaccionar frente a esta tensión o a este problema, dando un poco de evidencia y sugiriendo unas posibilidades de ir adelante. A ver. Reglas versus flexibilidad. Las contrataciones mueven mucho dinero público. Hemos visto diferentes tipos de cifras, pero digamos si incluimos empresas públicas y diferentes entes, estamos hablando de 10 a 15% del PIB en general. Y son una de las áreas más expuestas a abusos o irregularidades, es decir, corrupción, que es el tema que nos interesa. Por eso, en general, se imponen reglas que son más estrictas cuando se tratan de compras públicas que de compras privadas. Es decir, yo mismo en la Universidad de Toulouse, si quiero comprarme un computador, tengo que pasar por un sinfín de reglas complicadas, administrativas, que me hacen la vida terrible, pero que están destinadas a evitar que yo abuse de dinero público, que no es mi dinero, que es el dinero de la gente que paga impuestos. Entonces, hay un arbitraje entre estas reglas rígidas que permiten control, poner límite al uso del dinero público, pero por supuesto, esto tiene un costo en términos de eficiencia. ¿Cuál es el nivel de arbitraje adecuado? Bueno, depende del entorno institucional, depende de los mecanismos de control, si son eficientes o no, etc. Y esto va a variar de país a país, inclusive de institución a institución. Perdón. El caso específico de América Latina es interesante porque no creo que se esté insultando a nadie diciendo que América Latina tiene una historia contrastada en cuanto a corrupción. Acá estoy mencionando unos escándalos recientes y no estoy queriendo apuntar a ningún país. Hubiese incluido aquí Francia, también España y muchos otros países que también tienen este tipo de problema. Petrobras en Brasil, el tema de la Universidad Nacional actualmente en Paraguay, el caso Casa La Palma en México, el Budugate en Argentina, el caso Martinelli Megaproject en Panamá, etcétera, etcétera. Canales de corrupción incluyen muchos mecanismos, de los cuales colusión entre ofertantes, carteles, hemos escuchado de carteles ya, bid rigging,
arreglos entre subastantes, pliegos ajustados a proveedores específicos, conexiones políticas entre proveedores y compradores, abusos de procedimiento de excepción, etcétera, etcétera. Frente a este tema, se han importado marcos legales y reglas modernas, lo que llamamos best practice, para combatir esto. Los mecanismos principales son ¿qué? Son introducir competencia, más transparencia y medidas preventivas y sanciones. Basta mirar aquí, este slide que quizás no lo pueden leer, sale de un informe reciente de la CAF y le muestra que de todos los países listados aquí, casi hay solamente 2 que no tienen un portal electrónico de compras, por ejemplo. Esto ha habido progreso, se han importado estos mecanismos como respuesta parcial, perdón, está un poquito, ustedes lo ven bien, no sé. Sin embargo, estos mecanismos, tener un portal electrónico es fantástico, pero no necesariamente resuelve todos los problemas. ¿Por qué? Porque las compras públicas no solamente dependen de los portales electrónicos y del mecanismo de compra-venta, depende también del Poder Judicial y puede haber ineficiencia o corrupción en el Poder Judicial. Depende de las instituciones de auditoría y estas a veces son frágiles. Depende de la capacidad de contratar y esto a veces funciona más o menos bien. Depende de problemas de inestabilidad y oportunismo político y esto sabemos que puede ser problema también. Por lo tanto, solamente importar best practice no es suficiente para arreglar el problema de la corrupción. A ver. ¿Qué sabemos en términos del costo de la corrupción? A ver, si acá el primero arriba, que es este, es un estudio de Ditela y Chargrowski del 2003 sobre hospitales en la Argentina. Ellos, usando un experimento donde hay una intervención puntual en hospitales, estiman que la corrupción lleva a una sobrefacturación de 15%. Perdón. En Indonesia, haciendo auditoría muy específicas en pueblos donde se hacen rutas rurales, lleva a reducir gastos desaparecidos del 27 al 19%. En Italia, en pueblos donde alcaldes son reelegidos, hay menos ofertantes por contratos, el costo es más alto y la probabilidad que el ganador sea local es más importante. En Suecia que está arriba ahí en los rankings de corrupción, contratos municipales de limpieza no van a la oferta más baja en 58% de los casos. El ganador muchas veces está conectado al partido que está en el poder. En Uganda, caso extremo, en caso de una dotación a escuelas rurales, el estudio inicial mostró que 80% de los fondos habían desaparecido y que una mayoría de las escuelas que debían recibir dinero recibían 0. En Paraguay, país donde yo he trabajado, mostramos que entidades públicas que usan más excepción en el periodo 2004-2007 lo hacen con proveedores privilegiados y estos tienen ganancia encima de lo normal. Después del cambio político del 2008, empresas conectadas al poder político anterior perdieron muchos contratos. En Brasil, está justo el límite donde no lo puedo ver, en Brasil auditorías municipales revelan, creo que es 10% de recursos divertidos. En Chile, un estudio muy reciente mandado por la CAF muestra que si se hace auditoría en las entidades públicas, se reduce la probabilidad de gastos irregulares, pero justo después las entidades anticipan que no van a tener una segunda auditoría en el año y el monto de gasto directo aumenta un 20% en Chile. En Brasil, con un colega brasileño de la Fundación Getúlio Vargas, utilizamos 3 millones de contratos en compras públicas de salud y mostramos que cuando hay una conexión, un empleado que ha trabajado para un hospital que pasa a trabajar para el proveedor privado, esto tiene un impacto sobre el precio y la cantidad que consigue esta empresa. Ahora, el impacto puede ser positivo o negativo. Es decir,
En resumen, la corrupción tiene un impacto muy importante en términos de costo, de eficiencia. La corrupción es un problema moral, estamos de acuerdo en eso, pero sobre todo para un economista es un problema de eficiencia. Las consecuencias. Para mí hay tres tipos de consecuencias importantes. La primera es lo que llamamos costos estáticos. Esto que acabo de mostrar. Se paga más caro, se paga el mismo precio pero para una calidad reducida, hay accidentes. Acá están dos ejemplos, una ruta, ya ven el tipo de cosa que se consigue. Acá un aula que se derrumbó poco después de haber sido construida. ¿Okay? Esto es la consecuencia inmediata estática, es el costo directo. Segundo costo, hay un sesgo en el tipo de bienes que se compran. Es decir, una entidad corrupta no compra la misma cosa que compraría una entidad no corrupta. Va a gastar más en bienes que son de provecho para los empleados, por ejemplo, viajes, gastos de combustibles para poner en los vehículos de la entidad, etcétera, etcétera. Y otras compras que serían necesarias, útiles para la sociedad, no se compran. Finalmente hay un costo dinámico que para mí es el más importante y que es poco ilustrado, tenemos poca evidencia, es las distorsiones en el conjunto de empresas que trabajan para el Estado. Es decir, si yo soy empresario potencial y vivo en un estado donde sé que las compras públicas están distorsionadas, me vuelvo un buscador de renta. Yo voy a especializarme en actividades que son de provecho para el Estado, donde sé que puedo conseguir contrato, antes de ser quizás un innovador, un exportador o algo que sería más importante para la sociedad. Esto es el costo dinámico. Perdón. Entonces, dado este panorama de corrupción y de problemas en las compras públicas, la región está sometida a dos fuerzas que podríamos pensar son contradictorias. La primera es esta voluntad de incrementar la transparencia y de acabar con la corrupción que creo que todos compartimos. Acá se ha mencionado ayer, también acá estoy mencionando un informe reciente de la CAF sobre el Estado más efectivo, donde hay un capítulo bastante interesante sobre compras públicas. En particular, ellos han mandado a hacer este estudio en Chile que mencioné hace un rato. Por otro lado, esta voluntad política que la doctora, por ejemplo, ha mencionado ayer, de utilizar las contrataciones como herramienta de política industrial a nivel nacional y regional. Estoy mencionando la reunión que hubo en Quito, donde también estuve interviniendo por videoconferencia, pero acá creo que ayer fue el gran tema que se ha desarrollado. Ahora la pregunta es, si eso es el caso, si esas dos cosas están en la agenda, ¿cómo hacerlas compatibles? ¿Qué pensamos hacer con compras públicas cuando pensamos en política industrial? Voy a resumir un poco lo que se ha dicho hasta ahora. Queremos, por un lado, favorecer el desarrollo de ciertas categorías de empresas, que pueden ser MIPYMES, empresas nacionales, empresas lideradas por minoridades, por mujeres, ciertos sectores, agropecuario, por ejemplo, pero también podemos querer favorecer ciertas prácticas, utilizar ciertos insumos, materia prima local, ciertos tipos de trabajadores, generar empleo, podemos querer que éstas sean sostenibles, respetuosos del medio ambiente, etc. Se hace a través de diversos mecanismos y estos se han mencionado ya. Reservar mercados, entonces ayer se habló de los set-asides, reserva mercados, puede dividirse los lotes, hacer montos más pequeños donde las pequeñas empresas pueden aplicar descuentos a las ofertas de cierto tipo de empresas, aplicar requerimientos para que los proveedores subcontraten con cierto tipo de empresas que queremos favorecer. Podemos tener obligaciones incluidas en los pliegos, emplear cierto tipo de personas, con descuentos si se cumple, o tener combinaciones de diferentes criterios con tipo de scoring rules que están relacionados con nuestros objetivos. Todos estos mecanismos existen y han sido probados y tenemos evaluaciones y esto es interesante. Ahora, ¿qué dice la teoría?
La teoría económica nos dice que hacer esto no es óptimo. Si usted lee el informe que Jean Tirole, que es el premio Nobel del año pasado, hizo hace un par de meses para el gobierno francés sobre contrataciones, dice claramente, las contrataciones tienen como objetivo ser eficiente. El objetivo es comprar la calidad deseada al menor precio posible y el ahorro que se logra con esto se puede dedicar a hacer política por otro lado. Un instrumento, un objetivo. No mezclemos los dos porque estamos creando distorsiones. Esta es la teoría económica. ¿Es posible que esto no se aplique? Puede ser. Tendría que haber fallas de mercados. Imaginemos un contexto donde cierto tipo de empresas son discriminadas. Mujeres, minoridades, indígenas, qué sé yo. Y serían más eficientes, de hecho, pero por la discriminación no tienen acceso a estos mercados. En este caso se podría justificar, de un punto de vista teórico, intervenir en esto. ¿Okay? Pero, honestamente, los casos de fallas de mercado importantes son relativamente limitados. Por lo tanto, los economistas tienen como una reticencia natural a decir, cuidado, no mezclemos objetivos e instrumentos, hagamos políticas cada una por su lado. Si ahorramos, lo hablamos ayer con el tema de Costa Rica, si ahorramos 2% del PIB haciendo compras eficientes, utilicemos hasta 2% del PIB para hacer políticas sociales si es necesario, como lo queremos hacer. Ahora, el otro tema es, bueno, imaginemos que a pesar de todo queremos intervenir en las compras públicas. ¿Cuál es el costo? Sabiendo que cualquier mecanismo que introduce una distorsión va a prestarse a manipulación potencialmente e incrementa el riesgo de corrupción. ¿Qué dice la evidencia? Okay. En general, empresas que consiguen más contratos crecen más. Lo sabemos, tenemos pocos estudios, pero uno de Brasil, por ejemplo, acá de colegas de Río, que muestra que efectivamente generan empleo, crecen más, etc. Problema, las empresas que consiguen los contratos no son elegidas aleatoriamente, son cierto tipo de empresas. ¿Quién elige a estas empresas? Acá están unas evidencias sobre set-asides, ¿okay? Reserva de mercados. Un estudio sobre subastas de madera en Estados Unidos, no tengo la cifra escrita aquí, pero el costo, la reducción de eficiencia en términos de reservar mercados para pequeñas y medianas empresas en este mercado en Estados Unidos es del 17%. Por otro lado, en Japón, otro estudio muestra que reservar proyectos de construcción para pequeñas y medianas empresas incrementa la participación de estas empresas y es neutro en términos de costo porque hay un incremento de competición. Entonces, conclusión de esto, es muy importante el contexto. Algunas cosas funcionan a veces dependiendo del contexto institucional que le rodea. En California, rutas donde se aplica preferencias para pequeñas y medianas empresas resultan en sobrecosto de 3,8%. ¿Okay? Requerimiento de subcontratación en California en las rutas, sobrecosto de 5%. Requerimiento de emplear desempleados, jóvenes discapacitados en mercados de la ciudad de París, precio aumenta de 6 a 14% por la reducción de competencia. Por otro lado, en Chile, no tengo cifras, pero he mirado un poco el programa de Codelco, que es el programa de la empresa productora de cobre, que ha desarrollado un programa de desarrollo de proveedores de clase mundial, como lo llaman, y es percibido como muy exitoso. Hay una dimensión de training, de capacitación muy importante. Otro que no menciono aquí, que es un programa en Texas, también ha mostrado que hay efectos positivos. Entonces el camino adelante, y terminaré con estas dos transparencias. De manera general, yo diría que hay que ser prudente a la hora de facilitar o de hacer política industrial usando las compras públicas. Porque está el tema de la corrupción, no es un tema ligero, no es un tema pequeño, es importante en los costos, en las cifras, tenemos estudios que lo muestran.
porque reduce competencia y genera incentivos potencialmente perversos. Ahora, tenemos también evidencia de programas que son exitosos, otra evidencia de programas que son menos exitosos. ¿Cuál es mi sugerencia? 3 cosas. Como académico, como estudioso diría, si quieren hacer una política industrial, aplicar un mecanismo, empiecen pequeño, hagan experimento puntualmente en un sector, una región, un lugar específico. 2, hagan una evaluación rigurosa, científica e independiente de lo que están haciendo. 3, si resulta positivo, se puede extender, si no, se cambia, se busca otra cosa. Eso sería mi recomendación. Cuando se hace eso, y por supuesto la fase de evaluación idealmente debería ser diseñada antes de empezar, es decir, como parte del proyecto mismo, diseñar una parte de evaluación. A ver, así que concluyo, veo que... Entonces, en conclusión, resumiendo lo que he dicho, en América Latina la corrupción en compras públicas es multifacética, tiene muchas formas y tiende a desplazarse. Es un poco como tapar un colador con el dedo, ¿no? Se tapa ahí, sale otro lado. Esto lo sabemos, hay evidencia de esto. Es costosa, no es poca cosa y es bastante común aún. Implica una tensión a la hora de querer utilizar contratación como herramienta de política industrial. Entonces, ciertas políticas pueden tener efectos positivos solamente si el diseño es adecuado. Encontrar estos mecanismos, este diseño adecuado, depende crucialmente del entorno, del mercado, la característica del contexto y de la característica institucional del contexto. Por esta razón, mi recomendación es: se debe experimentar y evaluar antes de generalizar. Y yo creo que, lo he mostrado aquí, la investigación económica ofrece todas las herramientas para hacerlo. Muchas gracias.